Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, feliz día a todos. Hoy es martes 7 de junio del 2022 y quiero que sepan que hoy les vamos a dar una cantidad de pronósticos de por dónde debería ir el mercado, así que me gustaría que le pasaran esto a sus amigos, sobre todo a los que más conocen de finanzas, que quizás son quienes más nos pueden criticar, porque esto de dar pronósticos es sumamente complicado, pero es parte de lo que hacemos dentro de la tribuna educativa, informativa Global Macro hoy. Como ustedes saben, muchísimas cosas sucediendo temprano en la mañana en algo que, como repito, va a ser bastante movido, máxime cuando observamos, como explicábamos ayer, que vamos a tener un número o un indicador económico el viernes que nos dejará saber el estado de ese fenómeno en el cual se ha convertido la inflación, que es básicamente ya un problema mundial. Creo que donde más la sentimos cotidianamente, y creo que todos me dan aquí las razones, en el ámbito de la gasolina, cuando nos toca reabastecer los coches o los carros. A nivel mundial, quiero que sepan que se observaban bastantes líneas o colas, como le llamamos en Venezuela, en las estaciones de servicio que pudiesen tener precios más accesibles. La gente se está moviendo y tratando de maximizar lo que pagan por sus respectivos tanques de gasolina. Y yo creo que este es un fenómeno que va a seguir por semanas, pero también considero que el petróleo va a llegar a un momento en el cual tiene que estar en un punto de equilibrio, y creo que vamos a estar tocando durante los próximos podcasts el porqué de ese punto de equilibrio también en el sector petrolero. Por cierto, quiero decirles que estamos estudiando llevarles un informe más específico, específicamente acerca de esa parte del problema petrolero mundial, ya que eso les hará a ustedes entender, sobre todo quienes nos escuchan desde América Latina y Venezuela, cuál es el proceso real de ese acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, que va más allá de lo que a veces pensamos microeconómicamente, como sería el proceso de la producción y refinación de petróleo. Aquí hay un problema geopolítico que hemos venido observando, y yo quiero entregarles con un poco de data cómo ese problema está haciendo que estas economías se acerquen, máximo cuando creo que todos ustedes saben, primero, que la ciudad de Caracas, que es la capital de Venezuela, está a tan solo 2 horas 40 y tantos minutos de la ciudad de Miami, que es obviamente la ciudad más cercana al sur de los Estados Unidos, con un aeropuerto de trayectoria internacional. Y también, indudablemente, que Venezuela tiene acceso a las mayores reservas de petróleo mundial, lo que lo hace estratégicamente desde cualquier punto de vista. Fíjense ustedes, la inflación, que es algo que nos abate, como les estoy diciendo en este principio de podcast, fundamentalmente, la sufren aún más esto estadísticamente, quienes están en las clases sociales más bajas, porque ellos son los que dentro de su presupuesto destinan más a lo que sería los costos de energía y los costos de comida. Entonces, estos rubros son los que más nos han subido. Cuando se calcula la cesta inflacionaria, para que tengan una idea, imagínense que hay una cantidad digamos, de enunciados o de categorías. Las categorías que más nos están subiendo en algunos casos son food and energy, y eso se factoriza. Food es comida, energía, y entonces eso hace que ese balance de la cesta suba o baje de alguna u otra forma. Y esto es muy peligroso, porque entonces empiezan los escenarios en donde se pueden haber casos de problemas sociales o de protestas o de alzamientos inclusive militares a nivel mundial, y este fenómeno es el que están viendo muy de cerca ciertos gobiernos. En cuanto a la narrativa del día de hoy, vamos a pasar en un segundo, pero quiero decirles que Target, que es una tienda por departamentos, que hace alrededor de unas 2 o 3 semanas sacó unos resultados bastante difíciles de digerir, hoy en la mañana sale con una noticia que hace que caiga más que proporcionalmente. Ellos dicen que para reestructurar la compañía de inmediato y para ahorrar en costos y reformular su estrategia de frente a lo que vienen a comprar los consumidores, va a liquidar inventarios en ciertas áreas y se haría más competitivo en el área precisamente de food and beverage, que es de comidas y bebidas, y también en un área que en inglés se llama household essential, que obviamente son lo que la gente compra esencialmente. Esto por la dinámica que están observando en el comportamiento de los consumidores cuando entran a sus tiendas, y lo que pone en peligro todo esto que sucede con Target es qué harían las otras dos cadenas importantes, como lo son Walmart y una compañía que se llama Kohl's, porque eso pudiese desencadenar algún tipo de medidas en esas otras dos compañías que nos pudiese inferir por dónde va este comportamiento de algunas de las masas cuando entran a las tiendas a comprar, algo muy importante de descifrar.
En cuanto a la narrativa de hoy, bueno, ayer hablábamos de unos mercados en alza, hoy hablamos de unos mercados en baja, todo cae, y como yo se los he estado diciendo, esto es como, imagínense como una línea del ecocardiograma, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Bueno, estamos en ese rango y es sumamente complicado saber exactamente cuándo es el piso, por eso nosotros desde la tribuna nos atrevimos a decir, y lo vamos a decir ahora, qué es lo que nosotros creemos basado no nada más en lo que creemos nosotros, sino en ese análisis que nos llega, que empezamos nosotros a corroborar desde las 3, 4 de la mañana, nos llegan informes y obviamente a esta hora del día es cuando podemos hacerle frente a qué es lo que vamos a decir en el podcast del día de hoy. Fíjense bien, Goldman Sachs, y ayer lo ponía yo en mis historias, que es en las redes sociales, que también les pido que nos sigan, @factores.económicos o Víctor Hugo Rodríguez 1, porque de esa manera también pueden ver lo que sucede durante el día. Trato de llevarles una cantidad de información por allí. Goldman Sachs hablaba de que estas subidas habían que venderlas porque ellos tienen miedo de ese número del viernes. ¿Cuál es el miedo del número del viernes? Que es el número inflacionario de lo que sucedió en mayo, que esa inflación de mayo no sea menor ni que la de abril ni que la de marzo, porque entonces no vamos a poder decir que en marzo llegamos al pico. Y eso es lo preocupante, porque eso lo que haría es que la Reserva Federal se pusiera mucho más agresiva en subir tasas y ustedes saben todo lo que sucede. De hecho, ahora vamos a hablar de cómo está el bono a 10 años, que es el que nos marca por dónde va todo esto de las tasas de interés y vamos a observar si ha subido en términos de rendimiento. Ahora bien, nosotros creemos que no va a ser, y lo tenemos que decir francamente, el fenómeno de recesión, sabemos que en cualquier ciclo hay una recesión, no creemos que va a ser tan fuerte por algunos temas que desde el punto de vista macroeconómico iremos despejando durante los próximos meses, porque vamos a trabajar también con la data que vamos a estar observando de los diferentes organismos que hacen la compilación de la información. Ayer nosotros estábamos comparando, para que ustedes vean, una cantidad de analistas de lo que serían en inglés los bulge bracket firms, que son los bancos de inversión, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, Credit Suisse, etc. Y el peor de los escenarios, para que tengan una idea, es culminar el 2022 tal y donde nos encontramos hoy. Es decir, muchos están observando que podemos caer, por darles un ejemplo, uno de los más pesimistas o bearish, y sin embargo, de una cantidad de, defendió su teoría muy bien, lo pudimos observar a través del canal de noticias de CNBC, aunque estábamos realmente en un avión, pudimos tener acceso a la televisión. Como ustedes saben, la tecnología avanza tanto que ahora los aviones podemos ver en vivo la televisión. Él hablaba de que el Standard Poor's 500 puede llegar tan bajo como a los 3.400 para rebotar y estar hacia el final del año en alrededor de los 4.000, que es donde más o menos nos conseguimos hoy en día. Eso nos hace pensar que no todos lo ven tan desastroso, inclusive hay algunos que los ven en 4.700, 4.800 al final del año, con algunas ciertas caídas y volatilidades. Nosotros también estamos de acuerdo en verlo al final del año, no quisiéramos decir que muy por encima, pero con una ganancia importante con respecto a donde estamos hoy. Recuérdense que mi amigo bien optimista, el analista principal y fundador de la compañía Fundstrat, Tom Lee, que lo ven también siempre en CNBC, dice que pudiéramos estar tan altos como en los 5.100 por algún tipo de, potencial capacidad de leer la data de una manera diferente y poder acercarnos hacia un punto de equilibrio con respecto a este tema de la guerra y este tema de las presiones que hemos tenido por el cual China no ha podido ayudar en la cadena de suministro, digamos, a producir bienes para la cadena de suministro. ¿Qué creemos? Rápido. Nosotros creemos que el Standard Poor's 500 se va a ubicar entre los 4.700 y los 4.800 hacia finales de año. Vamos a ver si nosotros mantenemos esa tesis, pero por lo menos dentro de los modelos que también nosotros hacemos internamente matemáticos, con toda la data que tenemos, eso es lo que nos arroja al día de hoy. En el caso del petróleo, fíjense bien, el petróleo, ya vamos a ver en qué nivel se encuentra, puede subir un poco más, pero nosotros vemos una caída importante en cualquier momento. Si hay una desaceleración mundial, se prevé una desaceleración de la demanda. Probablemente ustedes creen que hay un problema más allá, hay algunos que nos han hablado de un petróleo a 175, todo cambia, no lo sabemos, pero nosotros creemos, por lo menos de esa manera nosotros nos expresamos en esta tribuna de que podemos ver una corrección, porque nosotros creemos que Rusia tiene que entrar necesariamente en una mesa a decir, se acabó, cómo salimos de esto con respecto a Ucrania, y eso tumbe los precios porque esa incertidumbre se elimine del mercado. En el caso del Bitcoin, que también mucha gente nos sigue, no sé cómo está hoy en la mañana, porque obviamente nos hemos dedicado a otros activos, no hemos podido ver cuáles son esos gráficos que pueden denotar por dónde podría ir, porque recuérdense que el Bitcoin no tiene una habilidad de ser totalmente valorado,
Nosotros creemos que el Bitcoin se despega, no a esos niveles que la gente habla de 100.000, pero nosotros creemos que el Bitcoin se despega. Nosotros no estamos viendo un Bitcoin a 8.000 y eso producto de la cantidad de gente joven que de alguna manera le ha venido apostando a eso que pudiéramos llamar un asset class o algún tipo de activo de nueva generación. En el caso del número del CPI, complicado decir esto porque está mi nombre de por medio, pero yo creo que básicamente va a estar casi similar a mayo, lo que pudiese generar mucho miedo, perdón, casi similar a lo que sería abril, lo que pudiese similar mucho miedo, porque entonces no pudiésemos totalmente inferir de que estamos en una caída de la inflación, porque recuerden, se van a hacer décimas. Nosotros no lo vemos cayendo porque nosotros estamos observando que el problema de la inflación de costos que viene por el petróleo y por el problema de China, de que no ha podido producir algo para los inventarios, ha traído ese cuello de botella. Vamos a ver qué sucede y eso me da miedo porque el mercado tendería a funcionar erráticamente, sobre todo el día jueves antes del número y más allá de lo que suceda no solamente el viernes, sino en la apertura de los mercados el próximo lunes 13. Ahora bien, ¿qué creemos con respecto a la recesión? Que va a ser una recesión manejable, que no vamos a tener esos cantos de sirena de que vamos a caer. Nosotros estamos viendo una recesión manejable, por lo menos al día de hoy, y quiero que sepan que hay una cantidad de dinero que está entrando en el mercado chino en términos de comprar acciones en China. Los que tengan acceso a observar esos gráficos o hablar con sus asesores, creemos que hay una cantidad de flujo de información desde el punto de vista de lo que sucede allí, de la reactivación de la economía luego de una caída fundamental en el mercado chino, máxime con esos lockdowns o toques de queda. Nosotros creemos que ahí hay un crecimiento importante. En el caso de CNBC, que es donde nosotros vamos a ver ahorita lo que está sucediendo, voy rápidamente a decirles que el mercado, como les estaba diciendo al principio, hoy amanece en rojo. Cuando decimos que amanece en rojo, amanecen lo que serían los índices, para que sepan. En el caso de los futuros, los tres principales, el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, están abajo 0.70%, 0.87% y 1.19% respectivamente. El petróleo nos cae, pero muy poco. Vemos el bono a, digamos, 10 años que estaba en 2.85, que estaba en 2.84, que estaba en 2.80. Ya lo vemos por encima de 3. Por encima de 3% porque nos denota que la reserva seguiría subiendo tasas y obviamente ellos están adelantándose porque el mercado de los bonos, digamos, a 10 años no es directamente manejado por la Reserva Federal, sino por el mercado que se adapta a lo que la Reserva Federal afecte con respecto a los préstamos interbancarios. Eso lo explicamos en algunos de los podcasts anteriores. En el caso de los criptos, los Bitcoin vuelven a estar por debajo de los 30.000. Recuérdense la predicción que nosotros hacemos un poco arriesgada, pero creemos que vamos por allí. En el caso de Europa, también está cayendo. Alemania, Gran Bretaña y Francia, alrededor del 1% Alemania y alrededor probablemente del 1% también Francia. Creemos que en el caso de Gran Bretaña no cayó tanto porque recuérdense que ayer hubo un voto de respaldo al presidente, aquellos que siguen la política. El presidente tuvo un voto de respaldo en el Congreso que era fundamental para que siguiera en el cargo y creo que eso despeja un poco de las ventas que hubo por esa incertidumbre de que no sabíamos qué podía pasar allí. Ahora bien, nosotros creemos que el mercado va a seguir en esta banda. Muchísimo cuidado el día de hoy, muchas oportunidades pasando probablemente durante las próximas 48 horas porque hay mucha movilización de los portafolios, así que ya saben que definitivamente estamos aquí al pie del cañón y espero que hayamos podido cumplir sus expectativas al menos en el podcast de hoy. Muchísimas gracias. El podcast Global Macro de Ilafin Américas ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Vital Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.